Visualize your dream recorded in the present tense. 9 de la mañana con 29 minutos. Saludo con mucho gusto. Ya tenemos comunicación con mi querido Francisco Martín Moreno. ¿Cómo estás, Francisco? Te saludo con gusto esta mañana. Igualmente, Pati, yo te saludo con más gusto todavía. Bueno, mira, quisiera abordar el día de hoy un tema que parece una gran paradoja de la historia, Pati. Porque mira, es muy curioso que todas las independencias de América Latina se han dado prácticamente de manera simultánea. Esto llama la atención porque, por ejemplo, pues algunas se podría haber dado durante la invasión napoleónica en España, ¿no? A partir de 1808, 1809, 1810, porque, bueno, según se decía, pues no estaban de acuerdo los países, las colonias españolas con que ahora los gobernara Napoleón Bonaparte, mejor dicho, el hermano de Napoleón Bonaparte, Pepe Botella, que era un borrachuelo perdido. Y bueno, pues ahí se podía haber dado los pretextos para la independencia, que finalmente nunca se dio. Es curioso que después se dé, pero prácticamente al mismo tiempo en todas las colonias. Entonces, con este dato empecé a investigar, Pati, y me encuentro con un común denominador, como nos decían en la escuela, ciertamente sorprendente. En 1820, Pati, se empieza a aplicar de nueva cuenta la Constitución de Cádiz, que se había promulgado en 1812. Esta Constitución de Cádiz se había suspendido porque había regresado Fernando VII al poder, pero en 1820 hay otro nuevo movimiento liberal que tiene como resultado que se vuelve a imponer la Constitución en los términos que se habían decidido en Cádiz. Y esta Constitución de Cádiz era una Constitución absolutamente anticlerical, es decir, implicaba la pérdida de bienes y del patrimonio de la Iglesia Católica Española en todo el mundo. Y además, no solamente pérdida de patrimonio por expropiación de bienes y nacionalización de conventos y de monasterios y de fincas rústicas y urbanas y de bancos, todo el patrimonio de la Iglesia, sino que además implicaba la pérdida de privilegios y de fueros políticos y jurídicos. No perdamos de vista que los sacerdotes en aquellos años eran juzgados por tribunales clericales, de tal manera que no se les aplicaba la ley como cualquier otro ciudadano español, sino tenían sus propios tribunales. Pues todo esto se acababa en la Constitución de Cádiz, pero lo que más le dolía a la Iglesia, pues obviamente era el patrimonio que había logrado acumular durante 300 años de Inquisición, después de quemar a cientos de judíos y gente rica, con el ánimo de, bueno, con la idea, con el fundamento de acusarlos por herejía o por lo que tú quieras, pero bueno, quemaban fundamentalmente a la gente que tenía dinero para quedarse con sus bienes. Entonces todos estos bienes los iban a perder por la Constitución de Cádiz. Y lo que hace aquí el arzobispo Matías Monteagudo, que para mí Matías Monteagudo es el padre de la independencia de México, por más que haya personas que no estén de acuerdo con esto, bueno, pero las evidencias ahí están. Matías Monteagudo se da cuenta de que se viene encima la Constitución de Cádiz, que como éramos colonia española tendrían que aplicarla, y al aplicarla todos los bienes de la Nueva España pues pasarían a formar parte ya del gobierno y no de la Iglesia. Entonces Matías Monteagudo es el que decide inventar a Agustín de Iturbide para que Iturbide consumara la independencia. No es cierto que el padre de la patria hubiera sido en ese caso Hidalgo, Pati, porque Hidalgo lo fusilan en 1811, a Morelos lo fusilan en 1815, y entonces Iturbide es el que consuma la independencia en 1821. Pero a donde iba con el argumento es que prácticamente por las mismas fechas se dictan todas las independencias de América Latina, de España. ¿Por qué? Porque Roma se da cuenta de que iba a quedarse sin los bienes de la Iglesia española, que le daban pues innumerables beneficios y dividendos. Entonces el Papa decide, bueno, si se va a perder, que se pierda España, pero que no se pierdan todas las colonias. Por eso es que el mismo Papa es el que ordena romper con España, para que si se iba a hundir España al aplicar la Constitución de Cádiz, que esta misma Constitución no perjudicara al patrimonio de la Iglesia Católica Latinoamericana. Y por eso es que casi simultáneamente se dan las independencias de toda América Latina, Pati, y no de manera aislada, como te decía al principio.
Es muy interesante el dato que nos acabas de aportar para quienes somos muy ignorantes de la historia alterna, que ya lo he comentado contigo, es la historia verdadera que por años no se ha escrito, ya décadas, en los libros de historia, y que hoy es tiempo que si estamos tratando de celebrar un bicentenario, bueno, pues hagamos esa reconversión y esa reflexión de lo que sucedió verdaderamente en nuestro país. Fíjate que es importante, por terminar con el punto, Pati, sí. lo que decía Iturbide no se cansaba de repetir que la independencia que él consuma en 1821, precisamente el día de su cumpleaños, que él desfila el desfile del ejército trigarante, es el 27 de septiembre, que es exactamente el día de su cumpleaños. Se esperó para festejar su cumpleaños, Pati. Qué maravilla. Pero lo que te quiero decir es que Iturbide no se cansaba de repetir, dice, la independencia se justificó y se hizo necesaria para salvar la religión católica. Y también decía que nunca lo animó otro deseo que el de conservar pura la religión que profesamos. De la misma manera que el virrey Apodaca decía, me mueve solo el deseo de que se conserve pura y sin mezcla nuestra religión, o no ha de existir Iturbide. O sea, Iturbide es un invento de la Iglesia Católica para lograr la consumación de la independencia, pero nada de esto dicen los libros de texto. Sería muy interesante que conociéramos la realidad y esta simultaneidad que se dio en América Latina, para que quede claro que todo fue una política global ya desde entonces, dictada desde Roma. No, y que yo creo que sería uno de los retos del bicentenario. Realmente para crecer tenemos que voltear y ver la verdad, y si en algún momento pues las mentiras que hoy conocemos como verdad estuvieron, por cierto, manipuladas por un sector, por un interés político, económico, pues qué mejor manera de celebrar el bicentenario que conociendo precisamente lo que pasó realmente en la independencia de México, por citar un aspecto histórico de nuestro país. Fíjate, Mati, que lo que dices es bien cierto. Yo creo que esta era una oportunidad de oro para que hablaran nuestros maestros, para que hablaran nuestros estudiosos, los investigadores, los novelistas. Era un momento idóneo para la reflexión, para incursionar, digamos, en la verdad, como tú apuntabas, ¿no? Pero lamentablemente creo que se está desperdiciando, porque me hubiera gustado ver muchísimos volúmenes de libros escritos por nuestros académicos, por nuestros universitarios, por nuestros intelectuales, en donde se hubiera tratado de escarbar y divulgar la verdadera historia de México. Pero se perdió la oportunidad, Pati. Sobre todo porque, esto lo has de saber tú mejor que yo, tenemos unos archivos maravillosos que, hurgando en ellos, podríamos haber armado unos debates, incluso quienes estén a favor de la historia que ya es escrita y contraargumentos de nuevos datos descubiertos para crear, pues sí, un nuevo escenario como nación, Francisco. Exactamente. Y hay muchas personas que me preguntan, oiga, y es muy difícil acceder a los archivos. Pues para acceder a los archivos, Pati, te voy a decir una perogrullada. Lo que tienes que hacer es ir. Tan pronto llegas a los archivos, es increíble las facilidades que te dan las personas encargadas de los archivos para ayudarte a investigar todo lo que tú necesitas. Es una colaboración verdaderamente emocionante. Por eso yo compro tu concepto. Hay que ir a los archivos, tenemos todas las facilidades. Y en esos archivos que tú mencionas es donde está depositada la memoria histórica de este país. Por eso hay que ir a los archivos, Pati, de acuerdo contigo. Y creo que el reto de este bicentenario, insisto, es reescribir nuestra historia. Así es. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Pati. Porque lo has hecho y tú con todos tus escritos, estudios, investigaciones, pues nos has impulsado siempre a hurgar en la verdad, Francisco, y eso la verdad lo tenemos que reconocer por cada libro que nos das. Muchas gracias, Pati, eres muy amable. Bueno, te mando un abrazo, Francisco. Otro para ti, lo mejor, Pati, Gracias, hasta luego. Gracias. 9:38, esto es Imagen Informativa, poniendo a México en la misma sintonía.